Bueno, hablar sobre lo que uno escribe es hablar sobre uno mismo. Yo tuve la fortuna de que en los años 60 conocer a Jorge Salamea, el gran escritor colombiano, y él me dio la patadita para ir a estudiar a Moscú. Entonces estudié historia, comencé a trabajar sobre los muiscas para mi tesis de grado, y sobre ese tema escribí unos 20 libros que ustedes algunos pueden verlos gratuitos en la casa, en el librototal.com. Y me jubilé ya de mi profesión de maestro y me he dedicado en los últimos tiempos, 20 años que llevo sentado ya, más de 20 años, tratando de interpretar las coplas campesinas y pueblerinas de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Es un gran trabajo que tendrá por poco unos 150 libros, ¿sí? Porque las cantas me han obligado a investigar y a escribir sobre una cantidad de cosas que yo como historiador no me imaginaba. Sí, yo era prácticamente historiador, pero ejercía de antropólogo y de teórico. Pues en los últimos tiempos me he dedicado solamente al estudio de las coplas campesinas. Tenemos ahí a la mano dos colecciones de coplas. La una se llama Coplerío Andino de Amores y Desamores. Estas son las coplas idílicas campesinas, las coplas ingenuas, las coplas bellas de los campesinos, que en nada tienen que desearle a los grandes poetas que hablan sobre el amor. ¿Sí? El segundo es Eso no se dice, que es la palabra que las mamás y las abuelas le dicen a los chinos cuando son groseros. Aquí están todas las coplas verdes, groseras, infames, etcétera, etcétera, recogidas en mis 40 años de estudio. Entonces, es el otro. De otra parte, con la ayuda de la señora Teáquida, hemos ya subido a Amazon 2 volúmenes de coplas también, recopilaciones, que no sé todavía cómo se pueden bajar ni se pueden conseguir. Eso se puede, entra uno a Amazon, en la pestaña donde hay una lupa, escribe el nombre del profesor José Rosso Cauta y enseguida aparecen los libros que él ha escrito. Entonces, de ahí los puede bajar. Están a 0,99 de dólar, eso es virtual, o sea, los puede leer de ahí. Él quería subir los libros allá a Amazon y que los pudieran leer, ya los pueden leer. Sí, es que he pensado como ecologista también que ya es tiempo de no tumbar árboles para publicar libros, y si existen los medios digitales es mejor, más económico para todos leerlo por estos medios digitales. Otro texto que tengo acá a mano, que está ahí también a la venta, se llama Un estudio ya particular. Ustedes saben que las coplas contienen los elementos más interesantes de toda la vida, los más anodinos, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier coplero campesino, anónimo o pueblerino, escribe coplas sobre lo que le parece interesante en la vida, sobre lo que lo toca, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sobre todo eso. Entonces, cada vez que entro en el arsenal de coplas que tengo, van apareciendo libros y libros y libros. ¿Por qué? Porque son muchos los temas que tocan las coplas. Creo que puedo tener en mi colección de cerca de 30, 50 mil coplas que han sido recuperadas en los últimos 40 años. Y las que conocía yo desde niño. Esto me ha servido ya no tanto a escribir como académico, como científico, sino como informante, porque ya soy uno de los pocos viejos que sabe y puede interpretar esas coplas, porque la absoluta mayoría ya se nos ha ido. Entonces, esos libros son más que todo como información de mis conocimientos, de mis vivencias y de todo. Entonces, digamos, sobre temas sexuales seguramente aparecerán unos 50 libros, porque hay que irlos dividiendo, hay que irlos trabajando uno por uno. Aquí tengo una colección de 2 que se llaman Comer y ser comido. Eso lo entiende todo el mundo, ¿sí? Porque los hombres nos comemos a las mujeres y las mujeres nos comen a los hombres, ¿sí? Entonces es un término, son 2 volúmenes para explicar solamente el verbo de comer y ser comido en las coplas campesinas. Entonces están todas las palabras que los campesinos y pueblerinos usan y todo el mundo usa.
simplemente que los que se creen de buena familia, los grupos dominantes, consideran que eso es grosero. Si fuera grosero no lo hicieran. Entonces, comer es posiblemente la actividad más interesante que tiene cualquier ser sexuado con lenguaje de doble articulación, porque los animales no pueden comer, ni siquiera pueden pensar que lo hacen, ¿sí? Nosotros sí tenemos el proceso de imaginar, crear en el lenguaje todas las posibilidades y todas las perversiones, y que inventen más perversiones sexuales porque yo estoy aburrido. Entonces, este texto de Comer es el comido se llama El fuego del amor y el apetito sexual. Es decir, todas las metáforas que los campesinos y culeros utilizan sobre el fuego del amor. ¿Sí? El amor se cocina, el amor se calienta, el amor se... Bueno, todas las cosas posibles. Y el segundo trata sobre comerse al otro o a la otra. Es decir, los términos que utilizan común y corriente para ese divertido acto de comer. ¿Sí? Entonces, he dedicado los últimos 20 y 40 años de vida al tema de las compras y espero que puedan ustedes en un futuro leerlos económicamente en Amazon. ¿Sí? Sí, una pregunta. Señor. Es que me pareció muy interesante cuando su merced menciona, muy buenas noches para todos y todas. Me pareció muy interesante cuando menciona que, pues, que toda la investigación que su merced hace, la hace desde una mirada, o con una mirada, no sé cómo se diría, de colonial, sobre pues, todos estos usos, costumbres de la lengua y de la literatura de las personas que habitan el territorio rural colombiano. ¿Nos puede contar un poquito más sobre cómo en su investigación hay ese eje diferencial desde lo de colonial o con lo de colonial? Sí, yo vengo de ser estudioso de los indígenas precolombinos, los muiscas. En los años 80 tuve la única financiación de mi vida para escribir un texto que fue del Instituto Colombiano de Antropología, que me dio 300.000 pesos de la época para escribir un libro que se llamó La cultura espiritual de los muiscas. De resto no he tenido ninguna otra financiación. Entonces, en los años 80 estaba trabajando yo en la Universidad Pedagógica Tecnológica de Chiquinquirá y salíamos con algunos alumnos a los diferentes pueblos y veredas. Allí conocí el dueño de la cucharita que se la regaló Velosa. Es decir, estuve en una cantidad de reuniones, aprovechando las reuniones de padres de familia de las escuelas y colegios, veredales de todo. Entonces, estudiando la cultura espiritual de los muiscas, me encontré con que muchas coplas tenían términos muiscas. Por ejemplo, en la reunión que hicimos con el que le hizo la cucharita Velosa, un campesino nos habló de la fiesta de la espotanza y contó todo eso. ¿Y qué era la espotanza? Que cuando el niño tenía unos 5 o 7 años, llamaban a los padrinos, a los vecinos, a los familiares, haciendo una fiesta para quitarle las motas o chutas. Entonces, a cada persona que llegaba le daban un mechoncito del pelo del niño y ese le daba un regalito al niño. Y todo terminaba en una chichada con comida, guarapo, chicha y de todo, ¿sí? Entonces, era una fiesta. Y es exactamente lo que contaba ese campesino, era exactamente lo mismo que nos cuentan los cronistas de cómo era el bautizo del niño muisca. Con la diferencia de que el mechón de pelo no se lo repartían a los presentes, sino que el mechón de pelo se colocaba en una barquita de hojas o de ganchos de maíz y se echaba en una quebradita o en un río para que siguiera la corriente del agua. Esa era una ofrenda a la diosa del agua. Era una presentación del niño a las entidades superiores muiscas. Entonces me di cuenta que las coplas tenían contenido, porque para mí antes, lo mismo que para muchos de ustedes, la copla es una cosa que divierte, que dicen algunos pendejos, ¿sí? Ahora se ganan la vida echando coplas, ¿sí? Es una cuestión que inventaron los países con sus concursos. Aquí también hay concursos y se hacen y se premian y hay de todas cosas. Entonces, ¿qué encontré? Que la copla tiene un contenido que es a la vez cultural, económico, político, emocional, psíquico, de todo orden, semiótico, etc. Entonces, ese contenido es el que me lleva a entrar en el estudio de las coplas a partir de los años 80 del siglo pasado.
ese contenido, yo no sabía, lo he ido aprendiendo, porque la copla me ha enseñado una cantidad de cosas que yo no sabía. Esa copla me dio a entender que allí había otras historias desconocidas, historias que no han escrito los historiadores ni las academias y que no se enseñan en las universidades. Es la historia de la manera de pensar, de la mentalidad popular. Entonces, en las coplas encuentro una categoría, y una de las cosas más interesantes de escribir es que la absoluta mayoría de las coplas son sobre el cuerpo humano. Y que el cuerpo humano es el gran extraño de la cultura occidental y el cristianismo. El cristianismo ha decretado la muerte del cuerpo, la ascesis, no pecar, porque para el cristianismo comer es pecar, comer en los dos sentidos, ¿no? Es pecar, sí, hay gula y hay lujuria en el verbo comer. Entonces todas las cosas que son tradicionales del verbo para el cuerpo fueron declaradas pecado. Entonces encuentro que el gran represor del cuerpo viviente humano fue el cristianismo. Entonces ahí viene el proceso de hablar, yo no hablo de decolonización, directamente lo trabajo. Entonces si nosotros leemos las cartas, vamos a encontrar que eso que ahora, después de los años 90, para que se llama decolonización, aquí nuestros campesinos lo tenían hace 50, 80 o 100 años. Y están contando ese proceso de decolonización. O sea, mantener la memoria ancestral viva, vivirla, enchicharla, porque las coplas sin chicha no eran nada. Enguaraparla también. ¿Sí? Entonces había que hacer todo eso. Entonces hay toda una memoria, hay todo un arsenal gigantesco de historia cultural, de historia lingüística, de historia de todos los pelajes para trabajar. Entonces ahí encuentro un proceso de descolonización. Profesor, muchísimas gracias. Una